Hola a todos, queremos darles la bienvenida al documental Punto Verdad, un espacio donde como amigos traemos diferentes temas y empezamos a debatir entre nosotros, a compartir acerca de investigaciones, de estudios y a profundizar en diferentes asuntos. Y en esta ocasión queremos hablar de la Biblia, porque a lo largo de la historia este texto ocupó un lugar central en la vida espiritual, cultural y social de millones de personas. Y tiene una historia, ¿no? Es un escrito que fue transmitido, estudiado, preservado durante muchos siglos y justamente para sobrevivir durante tantos siglos tiene que haber atravesado diferentes contextos históricos, generaciones, guerras, haber pasado por diferentes personas que se comprometieron a preservar este texto durante tantas generaciones, ¿no? Durante tantos siglos. Así que en este documental lo que nos proponemos es recorrer algunos aspectos de esa historia y explorar cómo llegaron hasta hoy, ¿no? Hasta nuestros días, a poder tenerlo en nuestras manos y que sea la palabra que es de estudio, para reflexión y que guía no solamente nuestra vida personal, sino también que modelan los valores sociales que podemos encontrarnos en la vida cotidiana. Así que bueno, los invitamos ahí donde están a tomar su café, su mate, y prepararse para esto que vamos a compartirles hoy. Bueno, voy a hablar de por qué la Biblia es más confiable que cualquier otra pieza de literatura clásica. Para eso me voy a referir al libro escrito por George McDowell en 1972, Evidencia que exige un veredicto. Es muy interesante este libro. Acá él habla de una fe inteligente basada en evidencias. En particular me voy a referir a la singularidad de la Biblia. ¿Qué es lo que la hace única? Bueno, es un libro que fue escrito durante 1600 años, a lo largo de 60 generaciones y por más de 40 autores diferentes, de diferentes clases sociales. Fue escrita en 3 continentes, empezando en África con Moisés en la Torá, después se expandió en Asia y finalmente culmina en Europa en el Nuevo Testamento. Los 3 continentes convergen en la tierra de Israel. Fue escrita en 3 idiomas, arameo, griego y hebreo. Y es el libro más leído y publicado de toda la historia. También fue el primer libro que se tradujo. Todo esto la hace única. Y ni hablar de la supervivencia, cómo ha sobrevivido a lo largo de los años frente a las persecuciones, a las críticas y todo lo que pasó. También me gustaría un poco hablar de cómo se hizo, por ejemplo, los materiales que se emplearon, que se usó el papiro, que viene de la planta denominada papiro. También se usó el pergamino, que es el cuero, son las pieles curtidas de cabra, antílopes, entre otros animales. También se usó la vitela, que es el cuero del ternero. Y otros materiales son la ostraca, la piedra, las tablillas de cera y las tablillas de arcilla. Los instrumentos utilizados para escribir fueron el cincel, que era un instrumento que se utilizaba para grabar en piedra, el estilo metálico, que era de cabeza plana y en forma de cuña, y la pluma, que era una caña con punta. ¿Cómo era la forma de estos libros? Se escribían en rollos, que los rollos eran, se pegaban las láminas de papiro en 2 y se enrollaban alrededor de palos, lo cual hacía difícil la lectura. Por eso después aparecen en forma de códice o de libros. Los tipos de escritura: había uncial, que era con letras mayúsculas, también estaba la minúscula, que esto era las pequeñas letras conectadas, y las divisiones de la Biblia, se escribían libros, capítulos y versículos. Todo esto que yo conté sobre el libro de George McDowell
indican esto, la singularidad de la Biblia, cómo es única e irrepetible y tan diferente de cualquier otra pieza de literatura. Amigos, ahora vamos a hablar acerca de los datos arqueológicos que respaldan la Biblia. Por muchos años, por muchas décadas, muchos han ido en contra de la Biblia y han dicho que la Biblia es un libro alejado de la realidad, pero gracias a la arqueología hemos descubierto muchos hallazgos que dan credibilidad a lo que la Biblia narra y esa historia real que la Biblia narra. No es un libro que cuento en cuento, no son fábulas inventadas, sino que la Biblia narra personas reales, lugares reales, historia real. Y tenemos literalmente, amigos, una evidencia vasta sobre esto, pero quiero tocar unos puntos muy breves, compartirte a través de este pequeño video sobre algunos datos, algunos hallazgos que verifican la Biblia. Por ejemplo, en el año 1993, al norte de Israel, hallaron lo que se conoce como la estela de Tel Dan. Esto es una piedra que literalmente tiene escrito en arameo Casa de David, haciendo referencia a la existencia del rey David. Entonces, muchos han dicho que el rey David fue un cuento inventado por judíos, que no fue real, pero gracias a este hallazgo y varios más, hemos confirmado que David fue un rey real, que existió, que su casa, que la casa que él estableció fue real. Entonces, gracias a este hallazgo verificamos eso. También otro hallazgo que tenemos es la inscripción de Poncio Pilato en una roca, hallada en el año 1961 en la región de Cesarea Marítima, en Israel. Fue una roca hallada que literalmente tiene la inscripción de Poncio Pilato. Y lo curioso de esto es que esta roca data del siglo I después de Cristo. Y justamente fue cuando fue escrita los evangelios y en donde los evangelios hacen referencia, o sea, nombran a Poncio Pilato. Entonces sabemos que Poncio Pilato fue un hombre que existió, la Biblia así lo narra. Y ahora quiero tocar breve uno de los hallazgos más fascinantes y más emocionantes del siglo XX, y son los rollos del Mar Muerto, hallados en el año 1947. Estos hallazgos, amigos, literalmente cambiaron la historia. Se hallaron cientos y cientos de copias de manuscritos del Antiguo Testamento y es una locura, es sumamente fascinante. Y quiero compartirte este pequeño dato para profundizar muy por encima, porque hay una evidencia muy vasta de esto también, que antes de esos hallazgos de las cuevas del Mar Muerto, el manuscrito más antiguo que teníamos de Isaías 53 databa del año 900 después de Cristo. Pero en esas cuevas, esto es lo curioso, literalmente hallaron manuscritos de Isaías 53 que databan del 125 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de una diferencia de 1000 años, literalmente. Y lo curioso de todo es que al comparar estos dos manuscritos con una diferencia de 1000 años, solamente una palabra de las 166 palabras que están escritas en Isaías 53, solamente una palabra de 3 letras fue cuestionado. Pero esa palabra no influía en nada en el texto. O sea que literalmente tenés más de un 95% de certeza que la traducción de la Biblia ha sido literalmente al original. Más de un 95% ha sido traducida al original. Es algo que literalmente ningún otro libro tiene como la Biblia. No hay otro libro como la Biblia, como hablaba mi compañera hace rato acerca de la singularidad de la Biblia. Entonces, esto es lo que diferencia la Biblia de cualquier otro libro. Y solamente quería compartir estos pequeños datos arqueológicos que respaldan la Biblia. Hay una información vasta y te animo a que sigas. Y ahora mi amigo va a seguir hablando acerca de por qué la Biblia se diferencia de cualquier otro libro de literatura de la historia. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Santiago y voy a hablar sobre la comparación de los textos bíblicos con otros documentos históricos. También voy a analizar cómo se transmitieron estos textos a lo largo del tiempo, es decir, cómo fueron copiados, conservados y traducidos. La idea es ver qué tan confiable es el texto bíblico en comparación a otros textos antiguos. ¿Cómo se analiza un texto antiguo? Cuando se analiza cualquier texto antiguo hay 3 cosas principales: cuántos manuscritos existen, qué tan cerca están del original y qué tan consistentes son entre sí.
Estos criterios se usan para todos los textos históricos, no solo para la Biblia. Cantidad de manuscritos. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, destaca bastante. Tiene miles de manuscritos antiguos. En cambio, textos como Ilíada o la Odisea tienen mucho menos. Esto es importante, porque cuanto más manuscritos hay, más material hay para comparar. Cercanía temporal. Otro punto clave es la distancia en el tiempo entre el original y las copias. En el Nuevo Testamento, algunos manuscritos están relativamente cerca de la época en que se escribieron los originales. En cambio, en muchos textos clásicos, esa diferencia es de varios siglos. ¿Y por qué importa esto? Porque cuanto más cerca están del original, menos tiempo hubo para que el texto se altere. No es lo mismo reconstruir algo de 100 años de diferencia que, por ejemplo, 800. Las copias y su confiabilidad. Ahora algo muy importante. Ningún texto antiguo se conserva en su versión original. Todos fueron copiados a mano. Entonces, la pregunta no es si hubo copias, sino qué tan confiables son. En el caso de la Biblia, al tener tantos manuscritos, se puede comparar entre sí, y eso permite detectar errores y reconstruir el texto original con bastante precisión. Las traducciones. La Biblia fue traducida desde muy temprano a distintos idiomas. Esto no solo ayuda a difundir el texto, sino que también permite compararlo en diferentes versiones. Cuando tenés traducciones provenientes de épocas y contextos distintos, podés ver si el contenido se mantiene o si hay cambios relevantes. Además, los estudios serios no dependen de traducciones modernas, sino que trabajan directamente con los textos en su idioma original. Entonces, en lugar de generar dudas, las traducciones bien documentadas ayudan a verificar la estabilidad del texto a lo largo del tiempo. Comparación final y general de la Biblia con otros textos antiguos. Si comparamos la Biblia con otros documentos históricos de la época, vemos que tiene más manuscritos, está mejor documentada y su contenido es bastante consistente. De hecho, si aplicáramos el mismo nivel de exigencia a todos los textos antiguos, muchos serían menos confiables que la Biblia. Ahora le toca a mi compañera Belu, que va a profundizar sobre la influencia de la Biblia en la sociedad. Muchísimas gracias. Hoy quiero traer a su atención quizás una forma distinta de ver la palabra de Dios y de ver el libro de la Biblia. Como bien vimos, la Biblia fue escrita en un contexto histórico, cultural muy diferente al que vivimos hoy, ¿no? Pero quiero que podamos ver juntos algunos puntos que nos van a mostrar cómo, incluso por más que la Biblia fue escrita hace tanto tiempo, sigue siendo relevante hoy y cómo esos valores judeocristianos siguen relevantes en nuestro día a día, incluso quizás en áreas donde no nos dimos cuenta. Por ejemplo, vamos a comenzar con un ejemplo que es muy simple y va a ser muy claro. Algo que nosotros tenemos muy claro en nuestras leyes, por ejemplo, es el derecho a la propiedad privada, ¿no? Y esta propiedad privada que cada uno tiene está defendida por ejemplo, en nuestro Código Penal, en la Ley 11.179, en el artículo 162, por si alguien lo quiere buscar, está contemplado la pena que tiene el delito del hurto y del robo. Y vos decís, ¿esto qué tiene que ver con la Biblia, no? Bueno, uno de los 10 mandamientos que nos dejó Dios, que quería que tengamos en cuenta, que sepamos que es muy importante, ¿cuál fue? Cortito al pie, no robarás. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en Deuteronomio 5.19 y también en Éxodo 20.25. Podemos ver cómo incluso desde el comienzo, ¿no? Dios le importa el valor moral de respetar lo ajeno, ¿no? ¡Qué loco! Quizás no nos habíamos dado cuenta, pero es un valor celestial que estamos aplicando en el día a día cuando respetamos la propiedad privada de nuestro prójimo. Algo más que, por ejemplo, Dios nos enseña es a pagar impuestos. En los evangelios vemos en varias ocasiones cómo Jesús se le acerca a los fariseos y le dicen, Jesús, vos que sos tan honesto, ¿sí? Vos que tenés la verdad de la ley de Dios, tenemos que pagar el tributo al César. ¿Y qué les dice Jesús? Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Jesús nos está enseñando desde hace mucho tiempo atrás el principio de pagar nuestros impuestos. Sí, eso mismo que tenemos que hacer hoy en día nosotros todos los días al final del mes, que es respetar la ley. Sí, es respetar
respetar a las autoridades y dar lo que tenemos que dar a las autoridades y por otro lado dar lo que le tenemos que dar a Dios, ¿sí? Qué interesante. Ahora, también, algo que es muy hermoso para mí, que creo que es un tema muy interesante, es que incluso en la Biblia vemos reflejado el principio de igualdad, ¿sí? Nosotros, en nuestra ley actual, vemos al principio de igualdad reflejado en un pacto internacional que se llama el Pacto San José de Costa Rica, ¿sí? También conocido como la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es un pacto internacional, ¿sí? Interamericano, del cual Argentina es parte, y en su artículo 24 vamos a ver qué dice. Dice: todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Y también podemos ver en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 16, que menciona: la nación argentina no admite prórrogas de sangre ni de nacimiento. Y luego dice: todos sus habitantes son iguales ante la ley. Y una vez más podemos decir: ¿pero esto qué tiene que ver con la Biblia? Bueno, Dios también se encarga de dejarnos claros que todos somos iguales ante sus ojos, ¿sí? Por ejemplo, dice en Eclesiastés 7:20: no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. ¿Qué nos dice Dios? Todos somos iguales, ¿sí? Todos pecamos. No hay nadie que sea mejor que el otro. Hay igualdad en cómo nos ve Dios a cada uno. Después también en Romanos 3:29 tenemos esta pregunta que dice: ¿es acaso Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Y responde: sí, también es Dios de los no judíos. Y después también dice en Colosenses 3:4, dice: en esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inválido, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todo. Sí, en otras palabras dice que por medio de Cristo nos abrió la puerta legal para que podamos tener un acceso legítimo al Padre por medio del sacrificio de Jesús. Entonces fíjense cómo todos estos principios, todos estos valores que vemos reflejados incluso en nuestras leyes, ¿sí? Nacen de un principio celestial que primero fue reflejado en la palabra y que hoy en día se mantiene, porque la palabra no pasa, la palabra está vigente y la palabra está viva. Ahora, si bien la Biblia como texto sagrado ha sido de clara influencia a nivel social, trayendo estructura, estableciendo valores morales, ¿sí? Incluso parámetros legales que hoy se ven reflejados en nuestro día a día, algo muy importante también es que la palabra es palabra viva, ¿sí? Trae transformación a nuestras vidas a nivel personal e individual. Y Dios nos busca y trata con cada uno de nosotros a nivel personal, ¿sí? Nos conoce, transforma nuestro corazón, nos trae identidad. Y un claro ejemplo de esto es el testimonio de mi amiga Keren, y ella va a contarles su historia personal de cómo la Biblia impactó su vida, ¿sí? Hola, soy Keren. Bueno, si tengo que hablar de un cambio que hizo la Biblia en mí, diría que fue literalmente un antes y un después. En un momento de mucha confusión en mi vida, en el que me sentía desordenada por dentro, con vacíos, quizás por fuera parecía todo normal, pero por dentro había ansiedad, había miedos, había muchas preguntas y no podía llenarlo con nada, la verdad. Buscando respuestas en distintos lugares, de hecho he escuchado opiniones, a mí me gusta mucho aprender y he escuchado opiniones por todas partes del sentido de la vida, del propósito. Leía frases motivacionales, trataba de sostenerme con mi propia fuerza, ¿no? Pero nada me daba una base firme, todo era cambiante. Entonces dependía de mi estado de ánimo, de momentos de momentos en los que los demás decían, yo decía, ok, yo también, pero no había una verdad, una certeza en mí. Había desorden, había vacío. Y fue ahí donde empecé a acercarme de verdad a la Biblia, siendo cristiana desde que nací. Al principio no la leía como alguien que ya tiene
como algo como alguien que ya tiene todas las respuestas, sino como alguien que necesitaba dirección. Y empecé a descubrir algo que me impactó muchísimo, y es que la Biblia no era un libro superficial, sino que tampoco era un libro de lindos pensamientos o de frases motivacionales, sino que eran textos que me confrontaban a mí, me consolaban, me ordenaba y me mostraba la verdad. Y eso fue lo que más me transformó, entender que no estaba leyendo un libro de palabras vacías, sino que estaba frente a un mensaje que era confiable. Hoy por hoy creo firmemente que la Biblia es el libro más fiable comparado con cualquier literatura clásica, y no lo digo desde un argumento intelectual, sino también desde la experiencia. Porque cuando empecé a aplicarla, vi resultados concretos en mi vida, donde antes había confusión, vacío, ansiedad, preguntas, empezó a haber claridad. Donde había temor, empezó a haber paz. Donde había heridas, empezó a haber procesos de sanidad. Donde había orgullo o autosuficiencia, empecé a aprender humildad y dependencia de Dios. La Biblia me enseñó a mirar mi vida de otra forma. Me hizo entender que yo no estaba acá por casualidad, que había un propósito, que Dios me había creado, que mi valor no dependía de mi rendimiento, ni de la aprobación, ni de la opinión de los demás. Y incluso en los momentos difíciles Dios sigue obrando, ¿no? Y sigue estando conmigo. Aprendí a revisar mi carácter. El Señor Jesús transformó mi carácter y lo sigue haciendo. Mis decisiones, mi manera de hablar, mi forma de vincularme con los demás. Y la Biblia no solo nos da información, nos transforma. Muchas veces pensamos que leer la Biblia es algo religioso, pero en mi experiencia fue mucho más que eso. Fue encontrar una guía en medio del desorden, una verdad en medio de tanta opinión y una esperanza firme en medio de la incertidumbre. Entonces, no digo que después de acercarme a la Biblia nunca más tuve problemas. Lo que digo es que ya no los enfrento igual, porque ahora tengo un fundamento. Por eso cuando pienso en el impacto personal que la Biblia puede tener en alguien, pienso en esto. Puede cambiar no solo en lo que la persona cree, sino también cómo vive, cómo decide, cómo ama, cómo resiste, cómo entiende su propia historia. En mi caso, la Biblia me hizo encontrarme con Cristo mismo. No fue solamente un libro que leí, como tantos otros que leí. Fue una voz que me encontró, que me sostuvo, que me sostiene y que me muestra el camino constantemente. Bueno, ya llegamos al final de este recorrido. A lo largo de este documental estuvimos buscando acercarnos a este tema de distintas ideas, preguntas, miradas y tratando de comprender por qué sigue despertando interés, reflexión y debate incluso hasta el día de hoy, ¿no? Así que bueno, esperamos que haya resultado interesante, que haya aportado nuevas preguntas, reflexiones, sobre todo que haya abierto hambre por estudiar, por profundizar de una manera seria. Así que si se quedaron con ganas de más, queremos recomendarles el texto Evidencias que exigen un veredicto de Josh McDowell. También podemos recomendarles al profesor Trebuchet, muy destacado en sus estudios, y el Instituto Casa de David, que es un instituto donde van a poder profundizar mucho más en este tema, pero también en muchos otros anclados a la palabra. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo.